Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos sobre la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, este libro que corresponde al primero de Samuel, capítulo 12. Hoy nos centramos en el versículo 13. El versículo 13 tiene algunos elementos muy interesantes. Ahora, ahí está el rey que han elegido y que han pedido. Después de toda esta disputa, como nosotros sabíamos en el capítulo 8, los ancianos que se acercan le piden a Samuel. En el fondo, aquí hay una teología que nos va indicando y nos va diciendo que queremos nosotros ponernos en el centro. Esto se refleja de muchas maneras, queridos hermanos. Como una situación, dice, pero esto en realidad es nuestra realidad y nuestra vida de todos los días. Ahora, ustedes han elegido. ¿Se acuerdan que decían no cuando se les presenta a Dios? Pero si ustedes le tienen aquí a Dios, ¿por qué ahora ustedes buscan y no queremos ser como las otras naciones? No, nosotros queremos, etcétera, etcétera. Manejarnos de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. Pero dentro de aquello que nosotros le llamamos la famosa amartía, se dice, ¿verdad? Hamartía en griego. En griego, hamartía quiere decir el pecado. O sea, todo aquello que sabiendo que está mal, sabiendo que eso no es lo bueno y lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo, nosotros, sin embargo, lo mismo. Libremente decidimos sobre eso, apela pecado. Porque en el pecado entra lo moral, y lo moral quiere decir cuando vos sos consciente y sabes que ese camino que estás tomando como decisión está equivocado. Y la gente, abajo peago y se gina entonces, tu ya otro lado de orina. Anda, beta pepeñan de yara. Hoy se acaba pendeja peñan de yara oponandú andere oponaba ese ina andere sí señor, pero iba a vender ella por eina vender ella posea are ella por landera pe derecha posejaisa. Entonces nosotros vamos inventando y vamos justificando. Esta es la tristeza, ¿verdad?, del pecado, porque el pecado es interesante cuando hablamos de este concepto de pecado. El pecado de por sí nunca
va a aceptar que está en el pecado, pero el pecado, porque es una decisión sobre el mal, es una decisión sobre algo erróneo. El pecado es una decisión y un aferrarse sobre algo que está malo. Es un testarudo, acá está. Upean de se pues sea upea botando y por llevar apea la pecado. Cu burro ya lleva el asno, dice que no es la no, mula. La mula dice que es un animal río y niren bepotino la oñe empacaron de hoy de esa gente más. Ella yo, oí de buena. Ni yuri tirare esto aquello dai pori ocurrente. Se llamando más lleva ya es enseñando semitano lugares. Viste que en Concepción no había agua corriente. Cuando éramos chicos, ¿verdad? Y entonces se compraba el agua a carrito de Burundi, carrito. Con la tambor aún de la aún de aljibe. Interesante, ¿saben por qué? Porque normalmente algunos traían caballo, otros tenían burro, no era burro, mula luego eran mulas, estiradas por mulas. Interesante. Y yo recuerdo que en alguna oportunidad, porque yo yupián la hora pues ya abrí la portona, ya hay pojido, dos, algunos otros uno ante hoy, pero algunos traían dos mulas, ¿verdad? Me hay baretes a mí, o yupile, a veces la hora pues lo yupián a veces. Algunos fuerzas lentos en una pojina, tambores, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora no recuerdo si eran los tambores normales o eran tambores mucho más grandes, no sé cómo eran. Bueno, en fin, y entonces, ¿verdad? Alguna vez venía, pero ya pues estilo coches marchas transteroya, que hay ahogar lo más cercano del aljibe a veces Moscoín, la Orecola y la Tona. Pero ya, bochororo, la aljibe. Y vos sabés que algunas veces justamente la hipogietina va a ser una negativa yo vive arriba y vea, oye en Pacayo. Y algunas veces, pobre guerrero, obitaba casi una hora más de veces. Además, en el tira eso, ahora yo mitad y veo, yerepa, me llamo bueno, que ye. Mañana, ese allá. Pella, y more, mitad y tapeopa, porque ni en Pacayo, a pesar de que no hay caso. A ella ya no se ve ña petini a hoterere o tortilla o jarola y burla y mula ya que solo tenía que salir de ese trance ya ese ves a peagoñante ñaña empacaba pescado ñaña empacaba pebe pena ñaña se ve ya o también verdad de nuestro estilo de política, nuestro estilo de gobierno. Hasta Guñañe empacaba, que en 1989, Guñañe pregunta la democracia, Ñañe empacaba, allá, sí, en este ven, era así, allá, sí, mula puro histórico, Ñañe. Bueno, volvemos enseguida con más Ñañe Yarañe, Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando de este libro que a mí me parece uno de los libros maravillosos para hablar de todo lo que es la polis, ¿verdad? Polis significa el relacionamiento, la ciudad. Opeango dice la polis. Ica significa todo lo relacionado a algo. Política. Entonces quiere decir relacionado a la, ¿qué cosa? A la polis, a la ciudad, a la gente, al relacionamiento que tiene que haber entre nosotros en la sociedad. Va ella bañande ñañe monguetana, va ella bañande, ella baña ya esa mila, ya poñaína, va ella la yagüero guatata lleva bañande de güey. Aunque te tengo ñañe monguetana en el primer momento sobre este versículo, que es interesante. Ahora, ahí está el rey que han elegido. La veñen para acá, güey, este que ustedes han elegido, Ahora goñan de yara este carrero iletrado con carrero hoy cuama hoy la mula la ñen pacaron en are y la rejotan la tirar en bepotio lo que sea porque dos homo ainde caballo mía tranquilo pa un mía andi gasto por la mula ni de conseguimos ahí va rey hay peligroso y ahí porque hay peligroso. Bueno, y entonces dice, este es el rey que ustedes han elegido. Ese es un rey, ya ven que el Señor les ha dado un rey. Entonces esto es para decir, porque Samuel está haciendo un recuento. Samuel, él ahora se está despidiendo. Este es su discurso de despedida. Y en ese discurso de despedida y mandó a baite y nada. Pe ombo pu aroba ekwe y chupe coanga ondu baite ahí na. Ahí baite llegué su na abepe o la bella poa pe o la bella ahí está. Ese es el rey. Ustedes pidieron, aquí está. Na abeñante ya lo me veo. Como diciendo, bueno, esto ustedes libremente y en la decisión de ustedes. Con la decisión de ustedes se les ha puesto a este rey. Y continúa, si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Entonces aquí da un poco la vuelta a la tortilla nuestro profeta Samuel. ¿Por qué? Porque justamente dice, ustedes lo han pedido, aquí ustedes lo tienen, el Señor les ha dado ese rey. Upeago dice en la PMP Yerure Hawesha, Ñande Yara, bueno, la shey potente, estilo dictador. Ñande Yara respeta formal peñan de libertad. Él te propone, recordemos que Dios propone su evangelio. Esto es lo que yo les propongo. Y justamente, si nosotros somos un poquitito inteligentes y comenzamos a reflexionar sobre ese versículo que viene a continuación, que es el 14, dice luego, si ustedes temen al Señor y lo sirven, primera condición, temer al Señor y luego servir al Señor. Dos condiciones aquí elementales y fundamentales. Temer al Señor significa el respeto a Dios. Si ustedes no se me hacen agnósticos, si ustedes no se me hacen ateo, si ustedes verdaderamente entienden quién es este Dios que caminan con ustedes, y entonces ustedes temen verdaderamente al Señor porque respetan. ¿A quién en realidad nosotros le estamos respetando? Cuando nosotros decimos que respetamos a Dios, en realidad lo que estamos haciendo es
respetarnos y conocernos a nosotros mismos. El que niega su origen no le respeta a su mamá. Pero, ¿qué quiere decir que no le respeta a su mamá? Quiere decir que vos verdaderamente entonces no te das cuenta quién sos vos y de dónde viniste. Nengoreyu pendesi, del útero de tu madre, de Sibilare Yureinande, Ayeva. Y entonces, si vos no te das cuenta de ese gran milagro de amor de esa mamá, de ese papá que te dieron la vida y que te trajeron al mundo, que exigen de ir a tomar conciencia más pandé. Y esto no es solamente en un sentido teológico o bíblico, ¿verdad? Cuando ella esa pona allí allí filosóficamente, es decir, de la razón de ave, viene a pitu de ella cuando. Fíjense que los filósofos, ¿qué decían? Sócrates mismo decía, conócete a ti mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en esta quinta semana. Opa íntimo origina lleva coñande yaro y añande durante el tiempo de Cuaresma. Hoy leemos desde el libro del Génesis, estamos en el capítulo 17 de los versículos 1 al 9. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía, diciendo: esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Y nosotros somos hoy estas generaciones. Aquí está la alianza. Qué interesante cómo el Señor primero hace un camino con Abraham. Ahora serás padre de los pueblos. Abraham. Queridos amigos, es tan interesante el encuentro con Dios, siempre cambia nuestra identidad. Este día lleva. Quiere decir que si nosotros estuvimos haciendo en serio este camino, estas 5 semanas de las propuestas diarias de Dios a través de la lectura y de la palabra de Dios, ya no seremos más Abraham, seremos Abraham. Y más aún porque está mirando hacia una comunidad. Quiere decir que nuestra propia vida que tiene que estar al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, al servicio de mi familia. Upebe goye cuaramba, esa va peñan de yara omba apógina lleva. Peñan de ñame, peñan de conasomemba, esa pañan de ñañe punuye ya pope te cobe plajú. Se tiene que notar, queridos hermanos, tiene que ser la gracia de Dios. Este es el tiempo de gracia que el Señor nos está ofreciendo, la Cuaresma, para que podamos resucitar. Lleva la quinta semana. Y por lo tanto, esta alianza que tenemos que hacer, porque dicen adelante, además de que cambias el nombre, te haré extraordinariamente fecundo, suscitaré naciones, es decir, la descendencia, nuestro pueblo, nuestra nación, que tiene que caminar de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Jamás Colombo esta ishupecuera, ñandera icuera, ñandemembo icuera, ñandera yicuera, be mamombe uta ishupecuera, hombo esta ishupecuera, moto, pañande yaguatabana, y somos nosotros. Esta es la alianza que el Señor quiere que hagamos con Él.
Y sobre todo eso significa conversión, cambio, mirar hacia adelante y buscar nuestra realización como comunidad, como nación, como familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Reconcíliate con Dios y abre tu corazón a la alegría del Padre. A eso te quiero invitar en este día, en este recorrido que ya está terminando, en esta voz en el desierto, en este lugar tan maravilloso que nos encontramos en el noviciado, nosotros los Carmelitas Descalzos, en Villa de Leyva. Qué bueno que hoy sintamos esa invitación del Señor a reconciliarnos con Él y abrirle nuestro corazón a la alegría del Padre. Mira, cuando nosotros hablamos de Cuaresma, hablamos de un tiempo de penitencia y muchas veces se hace énfasis es desde allí, desde nuestros discursos, desde lo que se habla de la Cuaresma, muchas veces es penitencia, ¿cierto? El pecado, lo que hay de mancha en tu corazón. Y claro, uno sabe que hay muchas cosas que necesitamos mejorar, lo hemos dicho a lo largo de estos días. Pero qué bueno que nosotros siempre hagamos ese énfasis es desde el amor que Dios nos tiene y desde su perdón y desde su misericordia. Pasa algo muy particular con Dios y es que yo voy a pedirle perdón sabiendo que Él ya me ha perdonado, en palabras de Santa Teresa, que ella dice de una manera muy osada,
antes de yo pecar ya Dios me había perdonado. O con grandes regalos Él castiga mis delitos. ¿Tú te imaginas la experiencia de amor que debe tener una persona para decir eso? Por eso los místicos a veces van en contravía de tantos discursos, donde acentúan es el pecado, eres un pecador, y donde te hablan es desde una condición muy denigrante del ser humano, cuando lo que hacen los místicos es decirnos que la misericordia de Dios está por encima de todo. Obviamente no se trata entonces de que continúa tu vida de cualquier manera y vive de cualquier manera, no. Lo que está diciendo aquí Santa Teresa es que haya una experiencia tan fuerte del amor de Dios en mi vida que yo quiera cambiar, pero es precisamente porque me he encontrado con ese amor y con esa misericordia. Se trata de entender que Dios tiene para mí solamente los brazos abiertos para acogerme, para llenarme de Él. Es algo muy especial porque de esa manera yo puedo entender que el rostro de Dios es misericordia y puedo sentir cómo Él todos los días me abre sus brazos para reconciliarse conmigo, o mejor, para que yo me reconcilie con Él. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación, hablamos de la segunda parte del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es en una vía, siempre lo explico de esa manera, es de aquí para allá. Yo a ti te perdono, sí quiere decir, no quiero tener o sentir nada frente a ti. Cuando ya hablamos de reconciliación es volver a conciliar, volver a tener un trato con aquella persona con quien en algún momento ha habido una distancia. Aquí es donde es necesario el perdón. El perdón es necesario porque si no hay perdón difícilmente podré reconciliarme con esa persona. Solo que si hay perdón no necesariamente habrá reconciliación. Lo que pasa con Dios es que Él me perdona y se reconcilia conmigo. O sea, Él quiere siempre mantener esa relación estable conmigo. Que sea yo el que diga, no, yo no quiero reconciliarme contigo, es distinto. Pero de parte de Dios siempre estará la oferta. Mira, aquí estoy, quiero reconciliarme contigo, quiero estar contigo. Y eso es lo que Él busca y lo que quiere para nosotros. Así que qué bueno que tú te reconcilies con Dios, te reconcilies con su amor y que le abras tu corazón a esa alegría del Padre. Porque Él siempre te va a decir, mira, yo no tengo en cuenta tus delitos, yo te amo, haga lo que hagas, te amo. Y quiere que ese amor te lleve a transformar la vida y que obres de una manera distinta y que no sigas siendo el mismo, pero no por miedo o porque te alejaste de Él, sino al contrario, por amor, porque el amor te llevó a estar más cerca de Él. Así que pidámosle al Señor hoy esa gracia. Señor, al final de este camino, ayúdame a reconciliarme contigo, a saber que tú siempre tienes tus brazos abiertos para mí y por nada del mundo dude yo de ese amor. Bendícenos y ayúdanos a vivir una relación fuerte contigo desde el perdón y la misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos quedan pocos días, así que suscríbanse y compartan con nosotros todo el contenido del canal. Y recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Hoy en día, cuando tantas personas quieren entrar en el sepulcro o se sienten que viven en un sepulcro, qué bueno es escuchar una palabra que antes nos ayude a salir de él, a salir del sepulcro. Si quieres escuchar esta palabra, te invitamos este sábado 1 de abril a partir de las 6 de la tarde para que nos acompañen en este congreso, retiro virtual, Salir del sepulcro. Será una experiencia muy bonita para prepararnos y disponernos para esta Semana Santa y sobre todo para vivir la Pascua con todo el corazón. Queridos amigos, estamos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Qué lindo que es lo que el Señor nos trae, qué lindo es lo que el Señor nos va regalando y nos va ofreciendo, sobre todo a través de esta lectura que estamos haciendo del primer libro de Samuel, capítulo 12.
Nosotros hemos subrayado principalmente para reflexionar. Ya ven que el Señor les ha dado un rey. Napepe, ñandeyara, la belleza guaybio. Ñandeyara y bajabe, o ya pojina la pepe yerureba. Aquí podemos mirar dos tendencias importantes. Ustedes ya ven, belleza guaybio. Hasta podemos traducirlo en guaraní, ¿verdad? Entonces cuando te dice belleza guaybio, ñandeyara por una parte pone toda su confianza en ustedes. Porque son ustedes los que han pedido. Son ustedes los que hoy le están diciendo al Señor, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Son ustedes. Bueno, eso número uno. Entonces, es la libertad que Dios le ofrece al hombre para que el hombre pueda desarrollarse. Pues ya digo muchas veces, la ñañona, no, ya patalea, ya somos libres, no somos libres, acaso yo no soy libre, no puedo hacerme libertad lo que yo quiero. Está más de ya, pero que no tiene nada que ver con esto. La libertad de los hijos de Dios se refiere principalmente entonces, ¿saben a qué cosa? Primero, porque todo va unido, primero a reconocer quién sos vos. Y para eso pues es la inteligencia. Porque con la inteligencia vos es como esa antenita que vos entonces eres esa baiteina. Los animales que tienen la oreja súper aguda. No sé, esos caracoles que tienen las dos antenitas. Con esa antena súper sensible, ¿verdad? Entonces ya capta baiteina. Captamos todo, recibimos todo. A ver qué va a pasar en el mundo. Esa sensibilidad grande. Bueno, y entonces, así también. Nosotros lo primero, queridos amigos, queridos hermanos míos, lo que hacemos es captar lo que nos rodea, conocer, saber qué es lo que está ahí en torno a nosotros. Y después de ahí nosotros vamos a poder movernos, porque para utilizar la libertad de Gore y Cuara, porque la inteligencia es captar lo que está bien y lo que está mal. La de antenita bebeoína. Eso es para que vos sepas y digas, esto no está bien. Aquí hay un peligro. Aquí entonces no podemos hacer. Una vez yo recuerdo que nosotros fuimos, ¿verdad? Con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, peor el programa, a la escuela, ahí donde le atienden a los ciegos, Y ahí entonces estábamos haciendo todo. Hicieron entrega en esa oportunidad de algunos regalos que recibieron de los bastones. Ahora no recuerdo si le llaman blanco, algo así, creo que era bastones, no sé cómo, sí, pero algo así era. Bueno, pero es interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente me explicaban los profesores lo que le enseñan, lo que le ayudan a estos necesitados, ¿verdad? Lastimosamente por la cuestión de la vista. Entonces dice que ellos agudizan muchísimo, o sea, es como que casi toda la fuerza visual después se descarga en el aspecto auditivo y sensorial, dice. Bueno, todos estos elementos acuérdate lo explica Ponaveta Ñande, pero si pues estaba porque agendo y después veía cómo practicaba, ¿verdad? Hoy ahí te llega uno regala o recibirle y bastón a pella ya y van aprendiendo a usar y con eso tienen una sensibilidad, ¿verdad? O pillas y el balón ya veces no debe a por no que la oña pisanga a pisiste. Entonces aquí la inteligencia es primero discernir, buscar, es echar, el balón y ponaba, el balón y vaya por no que opila oña pisanga. Y una vez que vos sepas, ahí vos decís, este camino voy a tomar, porque apenas oña pisanga. Bueno, volvemos enseguida con Mañan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Cuando ya todo estaba perdido y era inminente el cierre del colegio Artigianelli de Turín, fundado por el padre Don Juan Cocchi para impartir educación técnica y profesional a jóvenes pobres, abandonados o huérfanos, el padre Leonardo Murialdo, que lo regentaba desde hacía más de 30 años, recibió la mejor noticia de su vida, un verdadero milagro. El recién fallecido conde Alejandro Roero de Guarene le había dejado toda su fortuna a la escuela. Al fin pagaría todas las deudas y aseguraría así el futuro de sus 800 estudiantes, artesanitos los llamaba él. Y con los 2 millones de liras recibidas, San Leonardo Murialdo pagó las hipotecas del establecimiento y su imprenta, de los talleres y sus máquinas, de la quinta agrícola de Rivoli, en donde formaba a los jóvenes para las labores del campo, y del hogar en el que albergaba a obreros y estudiantes. Canceló además todas las obligaciones vencidas y pudo, inclusive, ampliar y modernizar las instalaciones de todo el conjunto. Y es que ese fue el lecho de espinas del padre Leonardo Murialdo, nacido en Turín el 26 de octubre de 1828, en el seno de una familia de ricos banqueros, quien de joven acudía a los suburbios de la ciudad para compartir y orientar a los delincuentes juveniles, a los abandonados y a los huérfanos, cuyas opciones de vida eran nulas. En vista de su vocación por el servicio, ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1851. Al retornar a Turín se dedicó a catequizar a esos muchachos desamparados, hasta que el anciano padre Cocchi no pudo más y lo llamó para dirigir el colegio Artigianelli. Ahí comenzó su calvario, porque solo su fe inexpugnable lo mantuvo en pie, pues en esa andadura de más de 30 años al frente de la obra, siempre estuvo al borde del cierre por la falta de recursos, pero sin quejarse y a punta de oración y ayuno, sostuvo milagrosamente todo el andamiaje y le alcanzó para fundar el 19 de marzo de 1873 la Congregación de San José, a los que ahora llamamos josefinos, que fue concebida, según lo dijo textualmente, para educar moral, cultural y técnicamente a los jóvenes pobres, abandonados y necesitados de corrección. Sin embargo, la preocupación principal de San Leonardo Murialdo era la deshumanización del trabajo, pues los obreros vivían en la miseria y a sus expensas los patrones se regodeaban en la opulencia. Por eso se lanzó de lleno en su defensa y creó un movimiento nacional que propendía por salarios más justos, reducción a 8 horas de la jornada de trabajo, que la edad laboral fuera contada a partir de los 16 años, que el descanso dominical fuera obligatorio, eliminación del trabajo nocturno ordinario y cajas de pensiones para ancianos e inválidos. Con el fin de defender sus ideas, fundó en 1883 el periódico La Voz del Obrero, el primero de su género en el mundo. Hoy se llama, aún existe, hoy se llama La Voz del Pueblo. Y para inaugurarlo escribió, atención, está maldito el trabajo que produce la riqueza creando la miseria y que entrega el alma a la máquina y se la arrebata al hombre. A pesar de que recibió muchas amenazas, estas no lo arredraron, pero una pulmonía fulminante se acabó con su vida el 30 de marzo del año 1900. Fue canonizado por Pablo VI el 3 de mayo de 1970. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Leonardo Murialdo que nos dé valor para defender a los oprimidos del mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12. Y hablábamos y decía, ¿verdad?, que Samuel en su recuento, en este discurso de despedida, les cuenta lo positivo, les cuenta también cómo tuvimos nuestros altibajos, nuestras situaciones que nos separó de Dios, etcétera, ¿verdad? Pero es importante que ahora dice, ahí está el rey que se han elegido y que ustedes han pedido. Primero, vea, libremente me yerure, pejó, oficialmente me presentar la nota, allí va a firmar ese, pe timbra, pe sellar ese, vamos a hacer Samuel. Samuel o lee y pochiñe en una vez, vamos a hacer al gran jefe, Ñande Yara o lee ahí, bueno, anila de Samuel. Esto es importante para que ellos vayan creciendo y para que vayas entendiendo. En realidad con esto lo que están demostrando es que no quieren que yo reine sobre ellos, Ñande Yara. Es algo demasiado superficial. Alguien igual a ellos que les muestre el camino. Y lastimosamente, y ahí puede estar el problema nuestro, que cuando la corrupción se apodera de la comunidad, queridos amigos, no es fácil salir de esa situación. No es fácil, no es fácil. Porque siempre buscamos justificativos. El bien parece que es mucho más tolerante. El bien es mucho más tolerante que el mal. El mal absolutamente, queridos amigos, absolutamente no es tolerante. El mal es muy agresivo. Hoy si queremos comparar, por ejemplo, si tenemos que traducir una Biblia, vinieron aquí dos leprosos o lo que sea. Vinieron dos que tenían cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Venían dos que tenían cáncer, pero de esos cáncer agresivos, lleva humido 3 meses ya de la jamaina, ¿verdad? Esos son agresivos, son agresivos. Y con eso es lo que se está comparando aquí. La desobediencia y el pecado, la jamartía, como se dice, ¿verdad?, en griego. Esto quiere decir directamente, queridos amigos, quiere decir que nosotros, ¿verdad?, de cierta manera, preferimos también hacer una opción por ese mal que sabemos que después nos va a ir carcomiendo. O caruta ñandero ore, o caruta ñande aspectos espirituales. Entonces, claro, va avanzando y nos lleva a la muerte si no hacemos una rápida quimioterapia, ¿verdad? Si no hacemos una rápida intervención de parte del Señor que mate ese pecado. Entonces por eso le está diciendo, este es el rey que ustedes se han elegido, este es el rey que ustedes han pedido. Ya ven que el Señor les ha dado
un rey. Pero atención, iba a venir a continuación, y esto nos tiene que poner en alerta, porque quiere decir que en el fondo, yo les he dado un rey, ustedes tienen un rey, ustedes están al frente de esta comunidad acompañado de un rey, y el rey que va a representar nada más y nada menos que a la fuerza de Dios, al Espíritu del Señor. Este es el que tiene que guiar, el que tiene que gobernar, a pesar de que ustedes lo quieren tener simplemente como un simple humano, decisiones humanas, y no están mirando como una decisión que ese que está al frente, pretendo tape hoy chacanas o yapona, para la comunidad, respondiendo a la gracia de Dios. Si ustedes temen al Señor, comienza luego en el versículo 14, si ustedes temen al Señor, no tenés el temor de Dios, no tenés el respeto de Dios, entonces tampoco lo sirven, porque servir significa ponerse a disposición de Dios. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos caminar? ¿Qué podemos hacer juntos? Veala, servicio. Entonces, si ustedes temen al Señor, yo lo respeto, yo lo amo, yo lo quiero. Ustedes lo sirven, es decir, me pongo a disposición total y absoluta de las personas que me necesitan, de las personas que están ahí a mi lado. Y después ya continúa. ¿Cuáles son los elementos esenciales y fundamentales que ustedes tendrán que hacer con este rey? Porque yo me estoy despidiendo, recordemos que es el discurso de despedida de Samuel. Pero si ustedes escuchan su voz, si no escuchan su voz, si no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, ustedes mismos y el rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo les irá bien, todo les irá bien. Es consecuencia entonces de nuestras buenas acciones. En la medida en que nosotros vivimos, nos procuramos empeñar y cumplir la voluntad de Dios, entonces todo nos irá bien. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos así entonces agradeciendo al Señor este don de la vida, y sobre todo que nos ayude siempre a mirar hacia adelante. Pero ya igual que entonces que tendota significa aquí servicio por una parte, escuchando la voz de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.